Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de variable. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de la forma polar de los números complejos. Entonces, la forma polar sale de manera muy natural. En videos anteriores estábamos hablando nosotros de que un complejo lo podríamos escribir nosotros o dibujar en R2 como un vector, en donde este plano iba a ser el plano imaginario y este plano pues era el plano real. Donde decíamos que sencillamente lo que hacíamos era decir, por acá está A, BI, entonces BI digamos está por acá, y lo que hacíamos era graficarlo como cualquier vector. ¿Listo? Noten ustedes que esa distancia de ese vector, la distancia de los vectores, en realidad esa es su norma. Entonces esta que aparece acá es la norma de z. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a dar nombres. Eso es igual a un número que va a ser R. Bien, entonces este ya no va a ser la magnitud, la norma, sino se va a llamar R. Fíjense que de acuerdo al número complejo que yo tenga, ese tiene cierto grado de inclinación. Entonces lo que podemos hacer es decir que acá hay un grado que es el grado de inclinación. Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, ahí ya hay un triángulo. Al estar ese triángulo ahí, uno lo que se le ocurre es sencillamente utilizar las relaciones trigonométricas. Entonces, fíjense que de acá a acá hay, bueno, la distancia que hay de ahí es B, entonces la queremos hallar en términos del ángulo y R. Y pues la distancia que hay de acá a acá es, obviamente esa ya se ve que esto es A, esta es la distancia. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos B? Seno, coseno, entonces recordemos, seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. En este caso, ¿quién es el opuesto? El opuesto es B. ¿Y quién sería la hipotenusa? Pues la hipotenusa sería R. Listo. Luego, B es igual a R seno de teta. Muy bien. Ahora, ¿quién es A? Pues A sería coseno. Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? El adyacente es A. Bueno, la hipotenusa sería R. Luego, A es igual a R coseno de teta. Bien, nuestro vector, hablemos de vector, aunque sabemos que es nuestro número complejo, está escrito de esta manera: A más BI. Entonces reemplacemos con lo que tenemos. Z es igual a A. ¿Quién sería A? Fíjense en quién es A. A es R coseno de teta.
¿Y quién es B? Más B. I. ¿Listo? Entonces fíjense en que lleva una I. Entonces ahí hay que ponerlo. ¿Listo? Entonces fíjense en quién es B. Es R. Le voy a poner la I. Seno de teta. ¿Listo? Importante acordarnos de la I. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí? Factorizar la R. Que esto queda R factor de coseno de teta más I seno de teta. Listo. Si ustedes recuerdan, las coordenadas polares son exactamente esas que tenemos ahí. Las coordenadas polares, entonces, en la parte X es R coseno de teta y la parte Y es R seno de teta. Entonces, esas que están ahí son precisamente las coordenadas polares. Bueno, note que las variables que ahora estamos manejando son R y teta. ¿Listo? Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es escribir nuestros números complejos ya no a partir de A y B, sino a partir de R y de teta. Bueno, ese teta tiene un nombre. Teta se llama el argumento de Z. Bueno, con I, con A minúscula, arg, de argumento de Z. La notación es como lo estaba escribiendo, arg de Z. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué borré la A mayúscula y le estoy diciendo que solo la A minúscula? Bueno, fíjense en ustedes que al estar yo en coordenadas polares, las coordenadas polares uno las asocia mucho a un círculo. No asocia mucho a un círculo, entonces ya tengo un vector acá, y si yo desplazo ese vector, entonces yo tengo un círculo por acá, así, de esa manera. Fíjense en que la representación de un número complejo no va a ser única. ¿Por qué no va a ser única? Porque fíjense en que coseno y seno son periódicos. Entonces, como son periódicos, y como yo lo puedo referenciar así como una circunferencia, cada vez que yo dé una vuelta completa, pues me va a satisfacer lo mismo. Me va a satisfacer seno, coseno me va a dar lo mismo. Entonces, este ángulo no es único, es único. ¿Listo? Ese teta puede variar, le puede dar vueltas entre 2n pi vueltas, ¿no? Bueno, entonces en definitiva, lo que yo puedo hacer es escribir precisamente eso, que a partir de z puede escribirlo así, pero como coseno y seno son periódicos, entonces z en realidad lo puedo escribir como r coseno t, cambiar esta por este corchete, coseno de teta, y pues cada una de las vueltas que yo le dé. Una vuelta son 2pi, entonces sería 2n pi, con n variando, más y seno de teta más 2n pi. Ese 2n pi me representa la vuelta. Si yo quiero que 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, entonces fíjense en que voy a caer en el mismo. Listo. Entonces z lo puedo representar así, en donde la n
puede ser 0, si es 0 estamos en este caso, puede ser o 1 o menos 1, lo importante es que sea un número entero. Listo. Eso se debe a que yo puedo dar la vuelta así o puedo dar la vuelta así, a favor o en contra de las manecillas del reloj. Listo. Bien, entonces fíjense en lo que les mencionaba. Este factor de acá me determina cuál representación quiero, ¿no? O sea, no hay representación única. Varía en 2pi. Bueno, esta parte que está acá, esto es a lo que llamamos el argumento. Entonces el argumento no es único. El argumento pues varía. Ahí digamos que existe como un conjunto de argumentos. Hay un argumento que se llama el argumento principal. Y ese sí es al que uno le pone la A mayúscula. Entonces cuando ustedes vean que es una A mayúscula es porque es el argumento principal, y cuando es una minúscula pues es que es un argumento cualquiera de todos esos infinitos que hay ahí. Listo. ¿A qué hace referencia el argumento principal? A que teta, esto es referencia a que teta pertenece al intervalo menos pi a pi. ¿Listo? Solo hay uno que está acá. De menos pi y pi. ¿Cuál es el argumento principal? Sencillo, el que esté entre menos pi y pi. ¿Listo? En el siguiente video lo que vamos a hacer es dar ejemplos de representación de números complejos de forma polar o forma trigonométrica, a veces le dice. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. ¿Bien? Hasta una próxima ocasión.